6:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con la presencia del señor director general del ISPOL, el coronel Renato González. Hemos revisado algunos hechos importantes, positivos, que se ha logrado en esta administración. ¿Cómo podría resumir, partiendo incluso de los cambios internos que ha hecho el Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional? Muy buen día, coronel González. Buenos días, licenciado, y por su intermedio un cordial saludo también a todos quienes nos escuchan, y me uno a esa felicitación para las mujeres ecuatorianas, pero en particular para aquellas que abrazaron la profesión de ser policías, porque la madre, la hermana, la esposa, la hija, que además de tener ese rol profesional, personal, es una policía, realmente son luchadoras diarias. Respecto a su pregunta, consideramos que cerramos el 2022 con resultados muy positivos. Nosotros hemos marcado un hito histórico nacional e internacional en cuanto a la recuperación de recursos que nos fueron arrebatados por la corrupción. Se lograron resarcir para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional $340 millones, que no es una cifra menor. Normalmente, en estándares internacionales se habla de que se puede recuperar del 10 al 15%. En el caso del atraco al ISPOL, en el diciembre de 2020 fueron reclasificados $804 millones de inversiones fallidas a cuentas por cobrar. ¿Qué significa esto? Una disminución del patrimonio. Pero de esos 804 millones, los 340 ya recuperados constituyen aproximadamente el 41%. Sin embargo, no nos damos ya por satisfechos, vamos por la recuperación total, y aquí sí es importante que resaltemos el rol que en su momento ha desempeñado el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, que nada más ayer nos acaba de ratificar en una nueva reunión total respaldo para continuar con estas labores de recuperación. Y eso es importante porque recuerden que siempre nosotros hemos hablado que el tema ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, y en lo cual, sin el apoyo de este ámbito político, es muy complicado que se den las recuperaciones. Pero no solo eso, hemos continuado también con la gestión del instituto. El año anterior logramos recuperar liquidez gracias a una transferencia oportuna de los aportes patronales y personales, y ahí mi agradecimiento al doctor Simón Cueva, que era entonces ministro de Economía y Finanzas, quien, cumpliendo la disposición del primer mandatario, nos dio prioridad en estas transferencias. Hoy pasa lo mismo con el economista Pablo Arosemena, y esto nos permitió otorgar $340 millones en créditos a nuestros asegurados durante el 2022. En lo que va del 2023, ya hemos colocado $120 millones, y este fin de semana vamos nuevamente a aperturar $60 millones. Sin embargo, estaba pendiente también una disposición de la Corte Constitucional que se entregue a la Asamblea Nacional una propuesta de nueva ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, lo que finalmente se cumplió el 26 de enero, y ahora corresponderá al Poder Legislativo el abordar esta ley. Quiero yo rescatar algunos aspectos positivos que tiene esta propuesta, que no está escrita en piedra, que se la puede mejorar, es un documento plenamente perfectible. Por ejemplo, consta el concepto de actos de servicio. Desde el momento en que el policía sale de su domicilio, se dirige a su lugar de trabajo, desarrolla su labor profesional y retorna al lugar del domicilio. Esto es muy importante porque le da una cobertura integral. En la actualidad, este concepto únicamente está en el reglamento de disciplina, pero ahora lo proponemos que suba en el rango de una ley orgánica. También, para que no se vuelva a repetir este mega atraco que sufrió el ISPOL, tenemos que fortalecer el gobierno corporativo, y en ese sentido se ha previsto la creación de nuevas estructuras internas, entre ellas la Subdirección General, para que le reemplace al director general en el Comité de Administración Integral de Riesgos. Tiempo atrás, el director general integraba la Comisión de Inversiones, el Comité de Administración Integral de Riesgos, la propia Dirección General, y era secretario del Consejo Directivo. Ahora lo hemos dejado en 3 funciones, pero la intención es que inclusive se retire del Comité de Administración Integral de Riesgos y se centre en ser el director general y el secretario del Consejo Directivo. Una capacidad que en este momento no la tenemos.
Eso lo hemos incluido. Cuando nos hicimos cargo, quisimos realizar un contrato con estas firmas especializadas en auditoría como Deloitte & Touche o Ernst & Young. No lo podemos hacer por ley. Solamente nos puede auditar la Contraloría General del Estado. Entonces, en esta propuesta preveemos la posibilidad de que sí se pueda contratar esporádicamente esta auditoría externa que nos dé una contraposición en cuanto a las auditorías que ya lo realice el organismo institucional y el organismo del Ejecutivo. También se establece la creación de algo que es fundamental, una junta coordinadora del sistema de salud policial, porque en este momento tenemos 4 cabezas. El ISPOL, que es el asegurador, es decir, el que recibe los recursos y paga por las atenciones a nuestros asegurados, los 2 hospitales que tienen administración propia y la Dirección Nacional de Administración Integral de Salud, que regenta a los centros o a los dispensarios médicos a nivel nacional. La intención es que por ley existe una junta coordinadora de todo este sistema de salud policial. Podemos en este momento otorgar un solo crédito hipotecario y a un plazo de 20 años, pero ha pasado casos de policías que muy jovencitos se endeudaron en un crédito hipotecario, lo pagaron y cuando quieren realizar un segundo hipotecario... Un crédito complementario. Así es, no lo podemos hacer. Entonces, hemos previsto que se nos permita esta posibilidad de dar un segundo hipotecario y que se amplíe el plazo de 20 a 25 años. Hay circunstancias que las hemos vivido en octubre del 2019 o en junio del 2022, cuando se declaran los estados de excepción o de emergencia. En el momento actual, si un policía fallece en esas circunstancias, sus prestaciones las asume el conglomerado policial, es decir, los pagos de los seguros de vida, las pensiones de Montepío, de viudedad, de orfandad. Consideramos que es responsabilidad del Estado, cuando estamos en esas circunstancias especiales, el asumir esos gastos y por lo tanto hemos previsto la posibilidad de que quienes están en condición de servicio activo, policías en servicio activo, y que decretado un estado de excepción o emergencia fallecen, esos gastos los deba asumir el Estado en su totalidad en el pago de sus prestaciones. ¿Qué más hemos incluido? En el momento actual, la ley que está vigente prevé que las pensiones del servicio pasivo solo pueden ser incrementadas en el momento y en el monto que se aumenten los sueldos al personal del servicio activo, y eso no ha ocurrido desde hace varios años. Nosotros estamos proponiendo como Consejo Directivo del ISPOL que cada 2 años se realicen estudios actuariales y con ese documento o sustento técnico se puedan revisar. Y puntualizo el término revisar, porque luego se confunde y se manifiesta. El director del ISPOL indicó que cada 2 años se van a incrementar las pensiones. No estoy diciendo eso, estoy manifestando que técnicamente exista la posibilidad de que cada 2 años con los estudios técnicos se pueda revisar el incremento que puedan tener esas pensiones. Hay cambios también que no son obviamente muy bien acogidos de inicio, porque cualquier reforma en seguridad social genera una resistencia natural. ¿A qué me refiero? Cuando realizamos los estudios actuariales con fecha de corte 31 de diciembre del 2020, la realidad es que proyectado al 2070, de los 6 seguros más importantes que maneja el ISPOL, 4 estarían saludables, tendrían un superávit al año 2070. ¿Qué es un estudio actuarial para que nos comprenda la gente? Darle sostenibilidad a un sistema previsional. Eso es fundamental, y el estudio actuarial es la herramienta técnica porque evalúa los ingresos y egresos que tiene una institución y lo proyecta hacia el futuro. El problema para el ISPOL es que 2 seguros presentarían déficit actuarial al 2070 y entre los 2 seguros el que más nos preocupa, el más sensible y el que siempre debe estar bajo nuestra observación es el de retiro, invalidez y muerte, el RIN, del cual se pagan las pensiones. ¿Qué nos dijeron los estudios técnicos? Que el último año de reserva positiva sería el 2044. En buen romance, ¿qué implica eso? Que si no adoptamos ahora medidas correctivas, lastimosamente el 2044 los recursos faltarán. Estas son acciones que debían tomarse inclusive desde el año 2005, que han sido pospuestas, yo considero inclusive con un alto grado de irresponsabilidad, pero que es el momento oportuno. ¿Qué medidas estamos proponiendo? Porque eso también es importante que se conozca y que el colectivo policial sea informado. Se propone el cambio del límite o de la aportación mínima para acceder a un retiro de 20 a 25 años. De 20 a 25 años la posibilidad del retiro voluntario. Pero no estamos moviendo el cálculo de la pensión. En la actualidad, la pensión se empieza a calcular a los 20 años y alcanza su máximo potencial a los 30 años. No estamos moviendo eso. Lo único que se está proponiendo es que el retiro voluntario ya no pueda ser a los 20, a los 21 años, sino a partir de los 25 años. Pero ¿cuál es el promedio
de las personas en el ISPOL para retirarse? 26 años. Es decir, inclusive la reforma está bajo el límite promedio de retiros. Claro, habrán personas que digan, pero es que yo con 20, 21 años ya estoy cansado. Casos excepcionales. Claro, habrá gente que piense así, que diga, me voy a retirar. Aquí yo les doy un consejo a nuestros compañeros policías. El que se retira con una pensión baja de 20, 21 años, lastimosamente se afecta para el resto de su vida. Y voy a dar cifras. Un sargento primero que puede retirarse con 20 años, en servicio activo gana promedio $1,500. Ese último sueldo hay que multiplicarle por el factor de cálculo que viene a ser un techo para las pensiones, que es el 0.85%. Entonces, $1,500 multiplicado por 0.85 es 1,275. Pero como se van con 20 años, eso tiene que volver a multiplicarse por 0.70. ¿Qué valor nos sale? $892. Es una pensión muy baja que no les va a permitir mayor sostenibilidad familiar. Cuando uno debe retirarse, licenciado, en la Policía Nacional, hemos aconsejado que debería hacerse 2 preguntas. Si ya tiene su casa pagada y si ya educó a sus hijos. Si ha cumplido esos 2 requisitos, listo. Salga para que con la pensión pueda vivir tranquilamente con su familia, que en ese momento se entenderá constituirá su esposa, ¿no? Pero si no ha cumplido esos 2 requisitos básicos, ¿para qué se va del servicio activo? Si nosotros lo que sabemos ser es policías. Hay muchos compañeros que se dejan llevar por cantos de sirena, que se creen empresarios de la noche a la mañana o emprendedores, y cuando salen al servicio pasivo, el dinero de su cesantía lo dilapidan en 2, 3 años y luego empiezan en un ciclo de endeudamiento. Siguiendo con el ejemplo, General González, si le están escuchando a usted, el sargento que sale con 890, con 20, 21 años, ¿qué pasa si cumple 25 o más años? Mejora ostensiblemente su pensión. Mire que nosotros aconsejamos que se vayan por lo menos con 27 o 28 años y mejor si se van con 30 años. ¿Por qué? Del sargento primero que saldría con una pensión de $892 al suboficial primero que sale con 30 años y 1 o 2 meses más, es distante mucho. ¿Por qué? De los 892 se incrementa a 2,069. Y 2,069 sí es una pensión más que digna en este país para vivir con tranquilidad. Alguien que sale con 26, 27 años, más o menos su pensión estará bordeando los $1,300, $1,400. El salto cualitativo es salarial porque la pensión está atada a la escala salarial. Y el salto cualitativo en nuestro personal técnico operativo se da cuando se asciende de sargento, de suboficial segundo a suboficial primero. Por eso es que aconsejamos que salgan... ¿Es el más alto en tropa? No, el más alto es suboficial mayor, que es el que cumple ya 36 años. La otra medida, licenciado, que se ha previsto es que el cálculo de la pensión en la actualidad se realiza con base en el último sueldo o remuneración mensual unificada. ¿Qué se propone? Que sea con base en las últimas 48 remuneraciones y aplicado de una manera progresiva. ¿A qué nos referimos? Que cuando salga publicada la ley, puede ser potencialmente el 2025, porque ciertamente que la Corte Constitucional le da un plazo de 1 año a la Asamblea para que tramite este cuerpo normativo, pero muy difícilmente lo van a poder cumplir. Pero seamos optimistas y digamos que les tome el 23 y el 24 procesar la ley y en enero del 25 esté vigente. Cuando salga publicada la ley, el primer año deberá aplicarse el promedio de las últimas 12 remuneraciones, el segundo año las últimas 24 y así progresivamente hasta llegar a las últimas 48 remuneraciones para la pensión. Muchos han sido desinformados, han sido manipulados, sobre todo en el servicio activo, también en el servicio pasivo, pero cuando les explicamos de esta manera, inclusive didáctica, la gente comprende, porque les hemos dicho, miren, si no tomamos esas medidas necesarias ahora, lo más probable es que en el futuro tengan que ser medidas más drásticas. ¿A qué nos referimos? En la propuesta entregada a la Asamblea se plantea que el límite del retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años, pero no topamos el cálculo de la pensión que igual iniciaría a los 20 años. Puede ser que en el futuro se tenga que recurrir a medidas más drásticas que muevan los 2 límites. ¿A qué me refiero? Que tanto la pensión como el retiro voluntario se muevan a los 25 años y se estiren hasta los 35 años, que eso sería más impactante y más grave, ¿correcto? Y en cuanto a quienes dicen, pero ahora están entrando más policías, ¿por qué no mantenemos el status quo?
eso es ser sumamente egoísta e individualista. Porque pensando al futuro. Claro, usted lo dijo. En seguridad social hay que pensar en sostenibilidad. Quizás para las generaciones que ya reciben pensión o para quienes estamos próximos a la salida, los recursos nos van a alcanzar hasta el 2044 y puede estar unido a nuestra expectativa de vida. Pero ¿y para las nuevas generaciones? Entonces no podemos ser egoístas, no podemos ser individualistas. Debemos pensar inclusive en esos policías que todavía no nacen, en aquellos que cuando en su momento elijan esta profesión tengan la tranquilidad de que cuando se acojan a un retiro tengan garantizada su pensión. Esto en los cambios. Ahora, volviendo al tema que ha sido uno de sus tareas importantes que hemos resaltado al frente del ISPOL, coronel González, si bien se han recuperado 340 millones, que es una cantidad muy, muy importante, ¿cómo van los procesos judiciales para seguir con la recuperación? Esto ha sido realmente una lucha permanente, lucha con los estafadores, lucha contra el tema de las bolsas de valores, tema de también los juicios. ¿Cómo van los procesos? Avanzan muy lentamente en el país. Lastimosamente, yo considero que la mayor deuda que tiene el sistema de justicia ecuatoriano, no solamente con el ISPOL, usted lo narraba, que los casos de femicidio también tienen altos niveles de impunidad, pero en el caso que nos compete el día de hoy, no puede ser que más allá de 30 meses les tome los procesos investigativos, pero además en el país no se haya instaurado un solo juicio. Qué sana envidia con el sistema de justicia norteamericano que sin ser perfecto ya tienen a dos autores confesos como Luis Álvarez Villamar, que era el ex gerente de operaciones del DCVAL y también ex funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien asumió haber recibido 2.6 millones de dólares en sobornos de Jorge Chérez. Y el otro es John Luz Uriaga, quien era el ex director de riesgos del ISPOL, que también admitió haber recibido 1.3 millones de dólares de sobornos de este mismo personaje, el señor Jorge Chérez Miño. En el país, lastimosamente, el caso más avanzado es el de Citadel, que terminó su audiencia de evaluación preparatoria del juicio, que lo hemos conversado en anteriores oportunidades, y que terminaron convocando a juicio únicamente a los dos eslabones más débiles, a el caso de Luis Álvarez Villamar, que está en Estados Unidos, y de su yerno Gonzalo Navarro, que está prófugo. Sin embargo, se sobreseyó, se ratificó el estado de inocencia para el señor Javier Neira Salazar y para su esposa Oriana Rumbea. Pero hay que recordar estas particularidades. El juez que en primera instancia mantuvo el estado de inocencia de los dos nombrados es el doctor Juan Carlos Terán, que fue nombrado hace pocas semanas por el señor presidente de la República como uno de los 5 jueces que tienen mayor número de incorrecciones en el país. Y uno de los jueces que integró el tribunal de apelación, porque nosotros apelamos ese sobreseimiento inicial, fue Carlos González Abad, que debió más bien haber estado ya separado de la judicatura. Con error inexcusable con la sentencia de la Corte Constitucional, una vergüenza eso. Él tenía desde julio declarado el error inexcusable por la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura del Guayas miró para otro costado, le permitió a este sujeto continuar actuando, y recuerde usted que un lunes ratificó este sobreseimiento para el señor... caso Filan Banco. Exactamente. Entonces, ¿qué afectación hemos tenido? Gravísima. ¿Qué hemos hecho? Planteamos una acción extraordinaria de protección, pero eso lleva varios años que se ha atendido en la Corte Constitucional. Ese es el caso más avanzado. Pero le doy otro ejemplo. La semana anterior tenía que reanudarse esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso peculado por 216 millones de dólares que avanza aquí en Quito. La audiencia se inició en el mes de enero de este año. Pasó su primera etapa, que fue el determinar que no existieron vicios de nulidad ni problemas de procedibilidad, y cuando debía reinstalarse el 23 de febrero, uno de los abogados de las defensas técnicas presentó un certificado médico por un mes, y la jueza, muy bondadosa, muy gentil en ese caso, la transfirió para el 17 de abril. Y así nos han tenido 30 meses. Entonces, yo considero que sí es momento oportuno de reiterar una vez más. Tenemos nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. El doctor Saquicela también ya tiene su experiencia en el control de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuándo vamos a hacer esa reforma integral al sistema de justicia ecuatoriano para que sea más ágil, más oportuno? Uno de los principios básicos de la administración pública es el de oportunidad. Claro. Pero en la justicia cobra mayor importancia, porque justicia que se demora ya no es justicia. Y los procesos aleatorios adicionales, por ejemplo, el pedido de extradición de Jorge Chérez de México.
Ese ha avanzado, pero sobre todo porque ha existido la predisposición del canciller, y vaya un saludo para Juan Carlos Holguín, que yo le veo muy preocupado por el conglomerado policial. ¿Y por qué le digo que ha sido necesaria esa participación? Porque ustedes comprenderán que un proceso de extradición termina redefiniéndose en el ámbito diplomático. En su momento, la señora jueza Yanela Norix instó al disparador del proceso de extradición, enviando la comunicación respectiva a la Corte Nacional de Justicia. El doctor Virgilio Saquicela, en ese sentido, Iván Saquicela, perdón, sí. Es el primo, me confundo, ¿no? El doctor Iván Saquicela ya dispuso el inicio de este proceso de extradición y se lo pasó a Cancillería. Cancillería hace 2 semanas ya le entregó a Cancillería mexicana, y de ahí sí ya viene el proceso interno de la jurisdicción mexicana. Hay varios recursos a los que podrá recurrir el señor Cherres, pero yo considero que ojalá en unos meses lo podamos tener por acá. Aunque en el plano personal nosotros hemos sido muy enfáticos. Preferimos que el señor Cherres sea trasladado a Estados Unidos, donde está declarado prófugo de la justicia norteamericana por haber infringido la FCPA, o más conocida como la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Yo prefiero que el señor Cherres vaya a Estados Unidos, hable todo lo que tiene que hablar contra una serie de personajes que inclusive andan dedicados a medias maratones por allá mismo en Miami, ¿no? Y que tienen mucho que ver con las tareas desestabilizadoras del actual régimen. Que se diga todo lo que se tenga que decir, cumpla sentencia y luego venga acá. Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Se está haciendo todo el esfuerzo para traerlo extraditado. Cuando llegue al territorio nacional ecuatoriano, ¿en qué va a acabar esto? Que el señor Cherres, a través de sus abogados, va a solicitar trato igualitario. ¿A qué me refiero? Los demás procesados del caso Ispol, todos, absolutamente todos, están con presentación periódica y con prohibición de salir del país. Se festinaron $900 millones de este instituto. Y para la justicia ecuatoriana, eso no constituye mayor afectación, pese a que hay un conglomerado de 200.000 personas que continuamente viven en incertidumbre si el próximo mes van a recuperar sus recursos. Pero están con esas medidas sustitutivas. Si bien el señor Cherres, es cuestión de que se presente ante un juez de garantías constitucionales, pide el trato igualitario y lo tendremos muy libremente por las calles del Ecuador. Es más, ¿sabe por qué no viene el señor Cherres? Porque no es tan inteligente como él se piensa. Si yo sería el señor Cherres, ya estaría en Ecuador hace rato, porque la justicia ecuatoriana es muy benigna con los potenciales victimarios y termina revictimizando a las víctimas. Claro, consecuentemente, con la acción de cualquier juez, Curipayo o cualquiera que fuere, simplemente una medida jurisdiccional, medida constitucional, habeas corpus, medida cautelar, simplemente pudiera salir. Pero el tema es la impunidad. ¿Cuántos procesos están pendientes, coronel González? En el país se han iniciado aproximadamente 2 decenas de investigaciones, casi 20, ¿no? Están en diferente etapa. Algunas se mantienen todavía en investigación previa, que es la etapa reservada, de la cual no se puede dar mayores datos, pero que hemos rendido versiones, estamos al tanto por esa circunstancia. Hay otras que han avanzado, como le manifestaba, ya a la etapa procesal, que es la instrucción fiscal, que han concluido la instrucción fiscal. Se instalaron las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio, la más avanzada el caso Citadel, la que está siguiéndole en fila sería el caso de peculado y también el de Cebale, y otras que se van a instaurar audiencias de evaluación y preparatoria de juicio la próxima semana, como es el caso de Ecuagran, Delcor y Fertisolubles. Sin embargo, no hemos llegado en ninguna a la etapa de juicio. Y mire que cuando se logre tener una sentencia de primera instancia, no se ha ganado absolutamente nada, porque se puede recurrir a la apelación con justo derecho, así lo determina el debido proceso. Eso tomará meses más. Supongamos, en el mejor de los escenarios, que obtenemos nuevamente una sentencia de segunda instancia. No les podemos todavía denominar delincuentes abiertamente, porque en el país existe esta tercera instancia informal de casación. Recién perdiendo la casación, se constituyen en ya sentencias en firme que deben ser ejecutoriadas y pueden ser denominados abiertamente delincuentes. ¿Cuánto ha pasado? Casi 3-4 años. Y la pregunta es, desde ahí recién empezamos las tareas de recuperación de los recursos. Por eso es que nosotros, con nuestro consorcio de abogados externos, para quienes va nuestro agradecimiento porque han realizado una labor muy profesional, Gonzalo Córdoba y asociados, hemos tenido que evaluar una serie de estrategias judiciales y extrajudiciales, inclusive en el ámbito de la negociación.
porque si no, no hubiéramos recuperado los 340 millones de dólares. Créame, ha sido una lucha muy fuerte, muy titánica que ha desarrollado todo este equipo de profesionales. Nosotros quizás somos los más visibles, pero detrás de esta persona hay un verdadero ejército de labores técnicas, jurídicas, inclusive en el ámbito de las inversiones que hay que determinar los montos a recuperar. Pero sumado a esa predisposición del primer mandatario, lo hemos conseguido. 340 millones de dólares que han regresado a las arcas del instituto y que nos han devuelto cierta tranquilidad, pero vamos por más. ¿Cuáles son los otros factores que vamos? Hay 125 millones de dólares confiscados por los Estados Unidos en el Zafra Bank. Son recursos que le pertenecen al ISPOL. Tenemos entendido que entre esos recursos también están mezclados recursos de una aseguradora del país. Hay 25 millones de dólares que ya lo reconoció el Citibank Nueva York, que tienen ahí retenidos unilateralmente, porque cuando estalló el escándalo, ellos prefirieron cortar la cadena de pago hacia el señor Chers. Pero ¿y por qué no devuelve el Citibank? A eso voy. Un llamado muy directo a las autoridades nacionales del Citibank. Estoy seguro que su gerente general nos estará escuchando. Imagino que también su tesorera, que en su momento ha recibido transferencias del señor Jorge Chérez y de su esposo, ¿no? Entonces ese es un dato que capaz que la gerente general del Citibank Ecuador todavía no lo conoce. Nosotros sí, y le podemos enseñar las cifras. Pero un llamado cordial a ella para que le haga llegar otra vez la comunicación al señor Scott Pollard, que es el principal del Citibank Nueva York, a Justin Carroll, a Georgina Novelli, que ya han hecho algunos acercamientos. Pero la semana anterior visitaron el país. Pero vinieron en una predisposición que la verdad que si yo hubiera estado presente en esa reunión hubieran sentido mi enojo. No pueden venirnos a querer imponer circunstancias de que les voy a devolver los 25 millones de dólares y conténtense con eso. ¿Qué les pasa? ¿Con quiénes creen que están? Vayan ubicándose. El Citibank Nueva York tiene muy claras responsabilidades de no haber cumplido la debida diligencia. Nosotros tenemos inclusive en disposición documentos en los cuales Justin Carroll le autorizaba al señor Javier Neira Salazar a aperturar las subcuentas en el DCB del Banco Central, a través de las cuales se transfirieron los recursos de la mal llamada Operación Swap, que los acabamos de recuperar en el mes de diciembre. Con ese nivel de responsabilidades, vienen en una actitud, no sé, Javier Neira al que le sobreseyeron. Al que le sobreseyeron, porque esa es la justicia ecuatoriana. Hay los documentos, pero para ellos no hay nada, ¿no? Pero a lo que voy, el Citibank Nueva York viene en una actitud audaz, yo creería que hasta prepotente, a decirnos como niños de pecho, conténtense con los 25 que les devuelvo y listo. ¿Qué les pasa? ¿Con quiénes creen que están tratando? Vamos a ir a la SEC, a la autoridad norteamericana que controla el mercado de valores, y les vamos a denunciar. Aquí no me vengan con cuentos. Ustedes en el 2020 ya recibieron una multa de 400 millones de dólares de la Reserva Federal Norteamericana. El mismo año recibieron otra multa de 400 millones de dólares en España. Y el año 2021 llegaron a un acuerdo extrajudicial con Banamex por 92 millones de dólares. Por todo esto, tener controles muy laxos para el lavado de activos. ¿Qué creen que estaban haciendo con el ISPOL? ¿O no entendían ustedes? A mí, licenciado, a usted nos podía pasar esto porque no conocemos estos temas financieros, pero a los señores del Citibank, ellos han manejado inclusive los bonos de deuda externa ecuatoriano. Así que esa predisposición de venir a querer contentarnos con te devuelvo lo que quedó en caja y con eso estate tranquilo, están equivocados con nosotros. Con mayor razón, si le reitero una vez más, contamos, y así lo hemos sentido, y le agradecemos profundamente en nombre del conglomerado policial el apoyo frontal y decidido del presidente de la República. Esta es una lucha que no la puede dar el coronel Renato González solo. Si yo voy a Estados Unidos, como Renato González, soy un ciudadano más. Es un tema institucional. Es un tema institucional y de Estado. Y yo veo que esa sensibilidad sí existe en el primer mandatario. Ayer nos lo manifestaba en presencia del señor ministro Interior y de mi comandante general, al decirnos, este tema del ISPOL es una agenda personal y además es parte de la agenda presidencial. Yo no voy a permitir que esos recursos que les ultrajaron al conglomerado policial se lo pierdan. Y hemos visto con mucho agrado y con mucha satisfacción ese respaldo. Coronel González, en el caso de Citibank, aparte de los 25 millones, ¿qué queda pendiente en esta trama de estafas? Miren, del año 2016 al 2021, en esta mal llamada Operación Swap, el Banco Central canceló a Nafscunco, que es la filial del Citibank y que tenía los recursos de la mal llamada Operación Swap, aproximadamente 195 millones de dólares. De esos 195 millones de dólares, revisadas las cuentas del ISPOL, únicamente le han ingresado 28 millones de dólares en efectivo. El resto
son recursos que aparentemente el señor Cherres nos entregaba en bonos que tampoco los tenemos. Entonces, la responsabilidad del Citibank, si serían inteligentes, es sentarse con nosotros a liquidar esos valores y ellos sabrán de dónde recuperan. Además, ellos tienen seguros de por medio, pero además ellos tienen solvencia económica, pues. Yo creería que es más importante llegar a un acuerdo con nosotros extrajudicial que irnos a pelear en las cortes norteamericanas, porque va a acabar en lo mismo. Les van a disponer que nos paguen, pero les van a imponer una sanción. ¿A qué voy yo? Esos 195 millones de dólares hay que liquidarlos, saber cuánto entró el ISPOL y cuánto nos falta, y luego la indemnización. Yo he tenido a madres, a viudas, a personal en servicio pasivo que han llorado en nuestras oficinas, preguntándonos si es que va a haber pensión el próximo mes. Ese sufrimiento del conglomerado policial. Los señores del Citibank creen que la van a sacar barata. Miren, nosotros hemos sido muy conscientes, muy respetuosos. Ni siquiera hemos instado a que se hagan acciones de hecho en su momento, pero porque hemos contenido a nuestro personal en servicio pasivo. Con justa indignación. Ellos nos han dicho, mi coronel, usted nos indica y nosotros vamos a reclamar en las oficinas del Citibank. Y les hemos calmado, les hemos llamado a la cordura. Porque no se trata de eso. Esto hay que ir por la razón y por la fuerza de la ley. No por la fuerza de hechos de reclamo, no. Pero sin embargo, no nos responsabilizamos, pues, que en cualquier momento el conglomerado policial en servicio pasivo, que es muy, muy diverso, pueda quizás sentirse amenazado por estas instituciones financieras, que dicho sea de paso, son instituciones de cuántos años, pero que por favor, o sea, no puede estar el capital sobre el ser humano. En este sentido, el Citibank Nueva York, y yo aprovecho para recalcar el llamado al Citibank aquí con su agencia nacional, tienen que liquidarnos los 195 millones de dólares que en su momento recibieron. Podemos verificar las cifras, cuánto nos corresponde, y luego hablar de una indemnización. Independientemente de que, si son inteligentes, deberían ya transferirnos los 25 millones que ustedes reconocen que son nuestros. Yo no sé qué están haciendo. Y continuar allá con el resto. Obvio, yo no sé qué están haciendo desde el 2020 con esos recursos que han generado intereses y que no nos transfieren. Remítanos inmediatamente esos recursos para ir poco menos que bajando la deuda que ustedes tienen con nosotros. Un tema final sobre los procesos judiciales. Si la investigación penal debiera ser en un año, ¿cómo es que han transcurrido casi 2 docenas de procesos de investigación en esas condiciones? Esas son las inconsistencias que nosotros no las comprendemos. El Código Orgánico Integral Penal indica que en los delitos sancionados con un máximo de 5 años de prisión, la investigación previa, que es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, puede durar un máximo de 1 año. Y luego debe determinarse el archivo. Y en los casos de delitos con penas superiores a los 5 años de prisión puede durar hasta un máximo de 2 años. Pero ya vemos que en la práctica a veces superan los 3, los 4 y hasta los 5 años. Entonces, esas son respuestas que no las tengo yo, que debería en su momento responder el órgano esperado, que es la Fiscalía General del Estado. Bien, al señor director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, coronel Renato González, como siempre, muchas gracias su presencia en la revista de Opinión Democracia. Y siga adelante, porque aquí está de por medio miles de familias, más de 80,000 familias vinculadas al seguro de la Policía Nacional. Muchas gracias a usted, licenciado, y un feliz día para todos los ecuatorianos.